Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué es lo que está pasando por esa cabecita y ese corazón tuyo? Espero que te encuentres muy bien porque hoy te voy a hablar acerca de los bosques y su relación con los planetas. ¿Tú sabías que el roble, el encino y el alcornoque están muy relacionados con Marte, mientras que las coníferas y los olmos con Saturno? Bueno, aquí te cuento algo sobre lo que Rudolf Steiner a través de la biodinámica nos cuenta sobre esto, y también basado en algunas investigaciones de Maria Thun, quien es también pionera en esta cuestión, alumna de Steiner, y que si te interesa te sugiero que busques algunas de sus obras, así como las conferencias de Rudolf Steiner acerca de la agricultura biodinámica. Y bueno, te cuento que los bosques, como habrás notado, si te gustan, si los has visitado, pues son unos ecosistemas enormes, de los más grandes de la Tierra en el sentido de el espacio que ocupan y que podemos conocer, porque pues los mares, los océanos son todavía más grandes, ¿no? Pero el bosque es muy importante. Sin embargo, ha sufrido bastante con el cambio de uso de suelo y con esto se han perdido muchos de estos organismos naturales. Es decir, cuando se tala para colocar casas, para colocar industria o para colocar únicamente plantaciones agrícolas o de una sola especie de árboles dedicados para la industria. Sin embargo, pues también se han hecho en este sentido algunas restauraciones y forestaciones, pero muchas veces se hace con especies que son de otros lugares que no son nativas, y además de eso, pues se olvidan de los ritmos cósmicos. En Europa sucedió mucho y se empezaron a colocar coníferas, a lo que Steiner, recuerda que Steiner vivía en 1929, decía: en las plantaciones de coníferas, donde las fuerzas saturnales juegan un papel muy importante, se consiguen resultados muy diferentes si la plantación se realiza durante el llamado periodo creciente del planeta. Así se realiza en cualquier otro. Quien sepa considerar estas cosas podrá decir con una o con toda certeza cómo puede ver las plantaciones que el crecimiento está relacionado con la comprensión en conjunto de todas estas fuerzas. Es así entonces como las plantaciones tienen que ver con los ritmos favorables. Si tú colocas esas plantaciones cuando tienen un ritmo favorable, crecen sanas y fuertes, pero por el contrario, cuando haces estas plantaciones no coinciden con estos ritmos y con estos impulsos, comienzan a entrar en una especie de parálisis, es decir, el árbol ya no puede crecer y literalmente se paraliza. Esta parálisis puede verse cuando están abiertos sus vasos capilares, y es aquí donde pierde la savia y se empieza a convertir en azúcar, que es lo que trae a los insectos no deseados y que después se empieza a querer combatir esa plaga. Por el contrario, decía Steiner, si esta parálisis se realiza cuando el vaso se encuentra completamente cerrado, entonces el árbol se ahoga en esa savia. Y es donde, al caso contrario anterior, encuentras en sus bases putrefacciones y también se encuentran hongos. Entonces, se dice hay que combatir esto. Sin embargo, eso viene a base de que no se consideraron también estos ritmos y estas plantaciones en el momento más adecuado, porque pues también esto tiene que ver con el ambiente, que en general se ve todavía afectado por la radioactividad o por diferentes productos químicos. Esto hace que la simbiosis, es decir, las relaciones que tienen los microorganismos con las plantas en su raíz, pues estén destruidas. Es decir, aquí tiene que ver también cómo tienes aquí el suelo. Recuerda que el suelo pues es muy importante porque es el que da la base y es donde se realizan, como hemos mencionado en otros capítulos, donde se conjugan las fuerzas que tiene la tierra con las de otros elementos. Entonces, si esa tierra no está vitalizada, pues no puedes tener esa función. Si interrumpes estos ritmos que vienen desde otros planetas, pues ya no van a crecer igual las plantas porque no van a tener esa vitalidad desde la tierra. Para aclarar un poco esto, era como cuando decía Steiner, imagínate que que todos los árboles son como unas erupciones, como brotes que están en la tierra, es decir, como un granito que sale. Entonces todos estos están naciendo a partir de la tierra. Entonces son estas erupciones
por las que viene esta savia de la tierra, pero la savia que tiene la tierra se manifiesta de diferentes formas. Es decir, aquí se manifiesta la fuerza vital que sube por el árbol y se vuelve más química, dando lugar a los minerales que después se condensan y tienen esta forma de madera. Entonces es como cuando hace erupción un volcán y sale y se hace piedra, así también es con el árbol. Es la forma en la que sale esta vitalidad. Esta parte está relacionada con el elemento tierra. Recuerda que en todo este proceso se encuentra también el elemento agua, porque pues las plantas, al igual que tú y que yo en el cuerpo, tienen mucha agua. Esto tiene que ver también con otro capítulo que tratamos que se llama Los impulsos de la luna, en el que recordarás cómo sube esta savia y que la fuerza que tiene la luna se manifiesta a través del agua que tienen las plantas. Entonces este proceso está también muy relacionado con el agua, pero ya más arriba del árbol, es decir, va subiendo esta fuerza que viene desde la tierra. En lo más alto puedes encontrar las hojas, y más allá de las hojas es donde se encuentra la luz y el aire, que estos están en su periferia cósmica. Y finalmente en el árbol intervienen en su periferia también, o sea, a su alrededor, otras fuerzas estelares, que son los procesos calóricos, que se les conoce como cambium, que esta es la fuerza de la vida. Entonces, para resumir esto, tenemos aquí los 4 elementos a través de la savia de la tierra, que es el elemento tierra, la savia de la madera, que es el elemento agua, la savia de la vida, que es el aire o la luz, y el cambium, que es el calor. Este cambium se refiere a que anualmente esto se va renovando. No importa que el árbol sea perenne o caducifolio, es decir, siempre está ahí ese cambium y cada año se renueva. Entonces, estos elementos son los mediadores de los ritmos y de las fuerzas cósmicas, es decir, de las fuerzas que vienen desde otros planetas, desde otras estrellas. Recuerda que el Sol también tiene este ritmo y es literalmente la luz que recibimos. Es así como vienen también desde otros planetas. Luego entonces los árboles deben de ser abonados por la corteza, porque acuérdate que acabamos de ver aquí el elemento tierra y el de madera. Para el de la madera y ser abonados en la corteza se recomiendan las pastas de arcilla y también la boñiga de suero. Esto puede ayudar a regenerarlos. De la misma manera se tiene que abonar la raíz, la savia, el elemento tierra, a través de las compostas, que también tenemos un capítulo dedicado a la biodinámica, observando esta composta en la parte técnica, pero también espiritual. Y todo esto va a ayudar al rejuvenecimiento del bosque, de este organismo natural, que también lo consideraban así. Antes de llamarlo ecosistema, en la biodinámica se conoce como un organismo natural que es enorme. Y considera que para todo ello se debe de sembrar en las fechas que no son nodales. Esto regresando también a esta parte de los astros, que en general sembrar en estas épocas nodales pues no es propicio. Esta época nodal es cuando la trayectoria de cierto astro corta por la elíptica, y ahí generalmente no se recomienda hacer como nada que tenga que ver con la agricultura. Pero esto también tiene que ver con los ritmos de cada planeta. Como te comentaba al inicio, cada especie está relacionada con un planeta. Saturno, por ejemplo, que tiene un ritmo de 30 años, o sea, un ciclo, y esos periodos también cada 30 años se dan en condiciones similares aquí en la Tierra, porque se repite precisamente este ciclo. Y súmale a eso que tiene 12 lunas, que cada una gira a diferentes velocidades, tiene sus propias lunas, y también tiene su propio anillo que gira también a otra velocidad diferente a la de él, y que consideraba Steiner que era un anillo que le brindaba precisamente la salud, porque él en el centro tenía algo como una enfermedad. Entonces este es el que le da la vida. Entonces también, si vamos a considerar a Saturno, por ejemplo, hay que considerar si tiene un ritmo ascendente o descendente, y esto va a depender en qué hemisferio te encuentres tú, si en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Entonces es importante también considerar eso para tener en cuenta en las relaciones y los ritmos cósmicos de las plantas con los planetas.
También es importante verlo desde un punto de vista, como lo mencionaba, técnico, científico, pero también espiritual, sobre todo esta parte, porque es la que va a contribuir a salvar la vida del suelo, de las plantas y por lo tanto la de nosotros. Si tú eres un ser humano, sabrás que los alimentos que consumen pues provienen de la tierra, de las plantas y los animales, y que si tú consumes algo que ya esté industrializado o sintetizado, eso también proviene de ahí para aislarlo. Entonces, salvándolo es como te salvas a ti mismo. Y una manera de hacer esto, de hacerlo todavía más fuerte, además de lo que ya mencionamos de las pastas de arcilla, la boñiga, la composta, son los preparados biodinámicos, en el cual encontrarás también en otro capítulo que dedicamos a este apartado. Precisamente estos preparados son los que hacen que se potencialice toda esa fuerza vital que tienen estos abonos. Y pasando a la siembra y regresando, porque notarás que todo esto se relaciona, existen las mejores fechas para realizar esta siembra, además, claro, de las de fechas que tiene cada especie, pero las mejores se producen cuando hay oposiciones planetarias, es decir, cuando dos planetas quedan de frente y la Tierra queda en medio, es ahí donde se puede hacer, pero para realizarlo, pues esto va cambiando cada año. Si te interesa saber específicamente el de este año, puedes visitar el calendario de María Thun en cualquiera de las páginas oficiales de la biodinámica y ahí vas a encontrar los calendarios que se han hecho para diferentes años del presente hacia atrás, y bueno, está el de cada año, el del 2024 también está ahí. Entonces ahí puedes ver la especie que te interesa plantar y cómo o se te sugiere que es el mejor. Esto sale también cada año para que puedas tener una mejor planificación y que lo lleves de acorde también a estos ritmos planetarios. Entonces, también debes de considerar que en algunos de estos ritmos, que cuando se encuentran esta oposición, los planetas, no todo es para siembra. En algunas especies también es favorable aquí llevar a cabo la tala. Sin embargo, pues depende, no todas son al mismo tiempo, aunque sean para la tala, depende de cuál, porque cada una es como las personas, que cada quien tiene su signo zodiacal en el que nació. Es algo similar también con las plantas. Recuerda que también tenemos otro capítulo dedicado a esta parte y los signos zodiacales. Por ejemplo, recuerda en ese capítulo que mencionábamos cuando está Leo, que está el signo de Leo, que es más o menos por agosto. Ahí es cuando las plantas, por ejemplo, tienen mejor floración, frutos, pero también la semilla. Entonces tiene una fuerza muy especial cuando se trata de Leo en las hortalizas. Sin embargo, aquí estamos hablando de los árboles, que son ya estas especies maderables, grandes, que son diferentes, son muy especiales también. Entonces, espero que te haya gustado esto, que te llene de curiosidad, que lo compartas, que me platiques si sabías esto acerca de los planetas, qué árbol es el que tienes en tu casa, en qué época lo sembraste, y si sabes con qué planeta corresponde este árbol o qué signo zodiacal le corresponde también a ti y a él. Muchísimas gracias por escucharme, te mando un abrazo y recuerda que siempre estás conectado. Bye.